Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Elías, soy de Argentina y quería hacer este video porque es un tema que es muy cuestionado hoy en el mundo, en las iglesias, en los hijos de Dios, y creo que es algo que es un punto muy importante del cual hay distintas enseñanzas, distintas maneras de interpretar, y yo con esta enseñanza no quiero ni generar pensamientos distintos, solamente vengo a traer de la verdad de la palabra y lo que dice el Señor con respecto a este tema. Muchos se hacen la pregunta, ¿me puedo divorciar y volverme a casar con otra persona? No te voy a compartir lo que digo yo ni lo que piensan personas, sino lo que realmente dice la Biblia. La Biblia tenemos que entender que hay que interpretarla como el contexto original, porque la Biblia no se escribió ahora. Muchos dicen los seres humanos cambiaron palabras, de hecho hay cosas que se cambiaron en este tiempo, pero hay que ver cuál es el contexto original de lo que se escribió años atrás, ¿verdad? Porque muchos años se escribió esto. Y para interpretar la Biblia hay que interpretar cada palabra que se estudia para entender cuál es el contexto original. Porque a veces leemos algo y lo interpretamos a nuestra manera. Por eso es importante cada palabra, cada cosa que dice la Biblia, interpretarla al diseño original, al contexto original de lo que Jesús quiso enseñar o de cada hecho lo que pasó. Y otra cosa, hacer la voluntad de Dios con respecto a todo lo que nos pide es difícil, no es fácil. ¿Por qué? Porque cumplir con la voluntad de Dios es morir a nuestro deseo, es morir a nosotros mismos y que pueda vivir el Espíritu Santo en nosotros, para que podamos hacer las cosas de acuerdo a lo que dice Dios y no lo que dice un hombre. Este es un tema muy extenso, es un tema donde hay muchas cosas en la Biblia, que cada cosa tiene su relación y lleva a un punto que es la voluntad de Dios con respecto a esa pregunta. ¿Uno se puede divorciar y volverse a casar con otra persona? ¿Qué habla Jesús sobre eso? Algo puntual que arranca desde algo que pasa en la sociedad es, si ustedes van a Mateo 19:11, acá tengo la Reina Valera y también tengo la versión Dios habla hoy, porque hay distintas versiones. La Reina Valera en Mateo 19:11, que es algo que puntual que pasa hoy, dice: entonces le dijo, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, le dijeron, si esta es la condición del matrimonio, no conviene casarse. Y Jesús, ¿qué le contestó? No todos pueden comprender esto, sino solo a quienes Dios se lo da para que lo comprendan. ¿Por qué arranco con esto? Porque hay muchos que no lo van a entender. Hay muchos que quieran buscarle la vuelta, no lo van a poder comprender, porque Dios dijo que no todos lo van a entender, sino solo a quienes Dios se lo da para que lo comprendan. Por eso quiero compartir esta enseñanza. Entonces, Jesús dijo que no todos lo van a entender. ¿Qué piensa Dios con respecto al matrimonio? Cuando uno se casa, todo es lindo, hay amor, pero cuando un matrimonio se destruye, empiezan a surgir yo creo que me casé porque no te amaba, me apuré en casarme, yo no te amo más. Y el amor no pasa por un sentimiento, sino una decisión. Uno decide amar todos los días, porque si no, cuando uno se le va esa emoción de mariposa en el estómago, uno ya decide cambiar la relación. Y por eso uno decide amar todos los días y sembrar ese amor en un matrimonio. Ahora, un pasaje muy discutido es el de Mateo 19, que habla lo de la enseñanza de Jesús. ¿Y qué dice Jesús con respecto a Mateo 19? Cada palabra tiene importancia en lo que dice la Biblia, por eso hay que hacer una verdadera exégesis sobre lo que Jesús quiso decir. Ustedes fíjense cómo empieza esto. Dice,
algunos fariseos, primero, ¿quiénes son los fariseos? Los fariseos eran los maestros de la ley. O sea, tenemos que entender cada cosa que dice la Biblia. ¿Quiénes eran los fariseos? Los maestros de la ley. Se sabían de punta a punta la escritura. Pero ellos no tenían al Espíritu Santo en su corazón. Por eso mandaron a matar a Jesús. Cuando Jesús enseñaba lo correcto, ellos no podían soportar las enseñanzas de Jesús y lo mataron. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que hoy puede haber grandes personas que saben mucho de la escritura, pero no enseñar la verdadera, lo que dice la Biblia. Entonces, no pongamos nuestros ojos sobre lo que vemos por fuera de la persona, porque Jesús ve lo que hay en el corazón. Entonces dice, algunos fariseos se acercaron a Jesús y para tenderle una trampa, trampa. O sea, ya iban con una mala intención. Le dijeron, ¿le está permitido a uno divorciarse de su esposa por un motivo cualquiera? Y Jesús le contestó, ¿no han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, palabra principio? ¿Qué quiere decir Jesús en esa palabra principio? Libro de Génesis 2:24. Cuando habla de que dice, dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. O sea, está hablando Jesús, ¿no han oído ustedes que al principio no fue así? O sea, la ley del Padre. Y le dice, hombre y mujer los creó y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Ellos le preguntaron, seguían insistiendo los fariseos, ¿por qué pues Moisés mandó a darle carta de divorcio y despedirla? Fíjense, ¿por qué Moisés? Le dice los fariseos. No está diciendo por qué Dios. ¿Por qué Moisés? Una persona, un ser humano. Y Jesús le dice, precisamente por lo terco que ustedes son. En la Reina Valera habla por la dureza de corazón. Y esta parte, quiero frenarme acá. Muchos dicen la dureza de corazón. Entonces, si mi esposa no me perdona, mi esposo no me perdona, porque lo intento que me perdonen, hay dureza en su corazón, entonces yo puedo divorciar. Y no está diciendo eso Jesús. Está hablando de la dureza de corazón del pueblo judío, porque en ese tiempo Jesús estaba enseñando el divorcio por problema del adulterio. Cualquier cosa que encontraba el hombre en la mujer ya la quería despedir y desechar. Entonces por eso los fariseos buscaban que hubiera una ley aprobada y que Jesús lo aprobara. Y dice, precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés, remarca de vuelta Jesús, les permitió, palabra permitir. La palabra permitir, Moisés les permitió. Cuando uno le dice a uno a su hijo, bueno, yo ya le enseñé, le dije cómo son las cosas, parece que no entiende. Y bueno, le permití que lo haga. No es que lo aprobó, no es que es una ley. Lo permitió por lo terco que eran en ese tiempo y la dureza de corazón, no porque Dios estuviera de acuerdo. Pero al principio, vuelve a remarcar Jesús la palabra, pero al principio no fue de esa manera. Y dice, este es el punto clave, que muchos lo toman a la manera que les conviene o que lo entienden. Dice, yo le digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de una unión ilegal, esto dice la versión Dios habla, la de Reina Valera dice, yo le digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de fornicación, yo he escuchado enseñanzas que dicen de gente que se ha vuelto a casar o enseña, que dice que Jesús dice por causa de fornicación o adulterio. En ningún lado dice eso. Una cosa, yo quiero que entiendan algo, una cosa es fornicación y otra cosa es adulterio. Son dos palabras distintas porque Jesús lo está enseñando en el mismo pasaje en dos palabras diferentes. Palabra fornicación, ¿qué significa fornicación? Viene de la palabra porneia, de la infidelidad, de un acto sexual. Entonces uno dice, listo, si Jesús dijo que por causa de fornicación ya me puedo divorciar, entonces mi esposa me fue infiel, listo, ya soy libre para divorciarme. Y no, hay que entender el contexto que Jesús quiso decir esto. ¿Por qué habla la palabra fornicación? Lo que le decía al principio. La Biblia fue escrita hace muchos años, hay que ver el contexto original. El pueblo judío
que le estaba enseñando esto Jesús tenían problema con el adulterio. Siempre a nosotros nos han enseñado de que uno se debe cuidar en un noviazgo y no tener actos de fornicación durante el noviazgo porque es pecado la fornicación. Entonces, muchos dicen, la verdad que yo me cuido porque siempre me han enseñado así, pero eso tiene un significado, el por qué. Porque en el pueblo judío, un hombre recibía a una mujer y la recibía virgen. ¿Y qué pasa? Ese matrimonio era consumido en el acto sexual y eran unidos en matrimonio, ¿sí? Por eso se debían guardar hasta el matrimonio. Ahora, ¿cómo sabía ese hombre si esa mujer era virgen o no? En el acto sexual, en la unión sexual, el hombre podía ver si era virgen o no. Entonces, ese hombre, por ley, si encontraba que esa mujer le había mentido, le podía dar carta de divorcio. Porque podía decir, esa mujer me mintió, ya tuvo un acto sexual con otro hombre, un acto de fornicación, entonces yo no la quiero, la desecho, le doy carta de divorcio. Esa era la única condición. Ahora, no puede haber fornicación en un matrimonio. Eso se llama adulterio. Fornicación en una unión libre y adulterio en un matrimonio. Son dos palabras distintas que las tienen que entender. Entonces, por eso Jesús dice, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Se casa con otra, comete adulterio. Son dos palabras distintas. Entonces, una persona, cuando se conocen, dos personas se van a decir todo. Yo tuve una relación, tuve esto, tuve el otro, se conocen, entonces ya saben. Y los dos deciden cuidarse en el matrimonio, decir, vamos a cuidarnos en integridad hasta que nos casemos. Entonces esas personas ya saben que cada uno estuvo por un lado con alguien. Pero cuando se casan, se unen en matrimonio, pero ya saben la verdad cada uno y se guardan en el pacto matrimonial. Ahora, si un hombre decide cuidarse hasta conocer a su esposa y le dice, Dios, yo quiero entregar mi integridad a vos en el matrimonio, y conoce a una mujer y esa mujer le dice que es virgen, pero cuando van a tener el acto sexual se da cuenta que no es virgen, ese hombre tiene derecho a darle carta de divorcio, pero siempre Jesús va a apuntar al perdón. Ese hombre puede perdonarla y puede decir, yo te perdono, pero lo mismo te acepto como esposa. Porque Dios siempre va a buscar la restauración de las personas, nunca el odio. Entonces, ese hombre puede decirle, no quiero estar con esta mujer porque me mintió, pero también puede perdonarla y recibirla como esposa, ¿sí? Entonces, Jesús siempre va a apuntar al perdón y a la restauración. Entonces dice, le dijeron los discípulos, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Lo que muchos dicen, no, entonces si esta es la condición del matrimonio, yo no me caso, porque yo he escuchado gente que dice, si a mí mi novia me fuera infiel, yo no la perdono. Pero no pueden entender eso porque Dios todavía no se lo dio para que lo entiendan, ¿sí? Entonces dice, si este es el caso del hombre en relación con su esposa, no conviene casarse. Y Jesús le contestó, no todos pueden comprender esto, sino únicamente a aquellos a quienes Dios se lo da para que lo comprendan. Dios, si alguno pasó por una ruptura de matrimonio, Dios no se lo va a dar ni a tu pastor, ni a tu líder, ni a tu mamá, ni a tu hermana, a nadie, solamente a vos, para que lo puedas comprender y luchar por tu matrimonio. Ahora, con esta enseñanza, yo no quiero ni que se sienta culpable a aquella persona que se casó de vuelta, ni la persona que está luchando por un matrimonio, por una ruptura. Les voy mostrando paso a paso esto. Ahora, muchos pueden decir, no, estás equivocado. ¿Por qué estás equivocado? Porque yo no voy a soportar una infidelidad. Yo no voy a soportar golpes de mi marido. Yo no voy a soportar que esa persona me detenga a ir a la iglesia, porque Dios quiere que yo tenga una persona que vaya a la iglesia a servirle a Él y no quiere un obstáculo en mi vida. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Un tema que no lo toca nadie. Que no lo toca nadie. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 10, que habla
Dios con respecto a eso. ¿Qué enseña Pablo? Dice: pero a los que ya están casados le doy este mandato que no es mío, dice Pablo, sino del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar o reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse de su esposa. Entonces, a mí me pega, a mí me falta el respeto, a mí me es infiel, bueno, sepárate, pero no te vuelvas a casar. Al menos que te reconcilies con tu esposo o con tu esposa. ¿Por qué? Porque es fácil casarse y desechar a la mujer o desechar al hombre. Y decir: no, yo ya me cansé de orar y Dios no quiere eso para mí, no es la voluntad de Dios. Dios en el libro de Malaquía dice que aborrece el divorcio. ¿Cuál es el diseño original de Dios? El matrimonio. ¿Qué quiere destruir Satanás? El matrimonio. Porque si Satanás destruye eso, cosa que está pasando en el mundo, destruye toda la descendencia, hijos, y pasa todo lo que pasa, porque logra destruir el diseño de Dios. Entonces, muchos dicen: no, pero entró una infidelidad, yo no voy a soportar una infidelidad. En el matrimonio somos responsables los dos, somos una sola carne, por lo tanto debemos cuidarnos los dos. Y si nosotros le abrimos puerta de pecado al enemigo, el enemigo va a entrar y a hacer desastre. Pero después, ¿qué pasa? Después, cuando tenemos el problema de que un matrimonio está destruido, le decimos: Dios, ayúdanos, yo oro y no pasa nada. Entonces ya le damos la responsabilidad a Dios de algo que no ministramos bien nosotros. Entonces, cuando no hay respuesta, cuando no pasa algo porque no somos pacientes en esperar la respuesta, ya decimos: no es la voluntad de Dios, voy a buscar otra persona, voy a casarme de vuelta porque yo tengo el derecho. Yo tengo el derecho a formar de vuelta una familia y yo no creo que Dios me quiera solo. Dice: yo le digo a los que están casados que el que esposa no se separe de su esposo. Ahora bien, en el caso de que la esposa se separe de su esposo, deberá quedarse sin casar y reconciliarse con él. De la misma manera, el esposo no debe divorciarse. ¿Por qué? Porque Jesús siempre va a buscar reconciliarse, que se reconcilien las personas. Fíjense en esto. ¿Por qué Dios dijo: esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Y de qué manera Cristo amó a la iglesia? De tal manera que entregó su propio Hijo en la cruz para que pudiéramos ser restaurados con el Padre. Entonces, de esa manera debemos amar a nuestras esposas. Entonces, ¿por qué dice fornicación y adulterio? Porque en un matrimonio va a haber adulterio si hay infidelidad, pero esa no es una causa por divorciarse. Si hubo un adulterio es porque pasó algo en el matrimonio, descuidaron esa relación. Cristo no fue la roca, porque si no nunca hubiera una ruptura, si no permiten que entre el pecado. Pero cuando descuidamos por nuestra carnalidad, entra el pecado, uno de los dos es infiel y comete adulterio. Pero eso no nos da derecho a desecharla. Eso no nos da derecho a decir: yo te voy a pedir divorcio porque se me acabó el amor y quiero otro hombre. No, ahí debemos orar por nuestra esposa, debemos orar por nuestro esposo, porque la lucha no es contra carne ni hueso, sino contra todo principado y potestad de las tinieblas que vinieron a destruir el matrimonio. Entonces, yo con esto no quiero culparte. Si ustedes, fíjense en esto, Jesús le dijo: yo le digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de fornicación, que ya le expliqué qué significa fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. O sea que si se han vuelto a casar, si deciden volverse a casar, ese matrimonio está adulterado. ¿Por qué está adulterado? No porque lo diga yo, porque la ley de Romanos 7, lo voy a buscar para que ustedes sepan lo que dice. Romanos 7 dice: ¿qué dice Romanos 7? Ustedes conocen la ley y saben que la ley solamente tiene poder sobre una persona mientras esa persona viva. Por ejemplo, una mujer casada está ligada por ley a su esposo mientras éste vive, pero si el esposo muere, la mujer queda libre de la ley que la ligaba a él. De modo que si ella se une a otro hombre mientras el esposo vive, comete adulterio.
Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y puede unirse a otro hombre sin cometer adulterio. Por eso Jesús dijo en Mateo, yo le digo que el que se divorcia de su esposa, al no ser por causa de fornicación, que la palabra fornicación puede haber en una unión, no en un matrimonio, y se casa con otra, comete adulterio. ¿Por qué? ¿Por qué comete adulterio ese matrimonio? Porque la ley lo dice de Romano, en el Nuevo Testamento, que estamos ligados a nuestra esposa y a nuestro esposo hasta que la muerte nos separe, quedamos libres para volvernos a casar. Entonces, mucha gente dice, pero yo me puedo volver a casar. En ningún lado en la Biblia enseña que existe el recasamiento. Uno se puede separar porque no va a soportar golpe ni infidelidad, sí. 1 Corintios capítulo 7, versículo 10 lo dice. Pero no se pueden volver a casar porque están ligados a la ley de ese matrimonio que Dios unió. Entonces, pero me voy a quedar solo toda la vida. No, hasta que te reconcilies de vuelta con Él. Yo conozco matrimonios que tienen 14 años, 10 años orando y se han vuelto a restaurar. Pero muchos no quieren esperar ese tiempo. Muchos quieren las cosas ya porque no supieron ministrar el matrimonio, no supieron ministrar lo que Dios les entregó. Entonces lo más fácil es desecharlo. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, ¿por qué Dios dice, amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia, de tal manera que entregó a su Hijo en la cruz? ¿Por qué dice eso? Porque Jesús, ¿qué podría haber dicho de nosotros? No, ¿qué me voy a entregar por estos pecadores si me van a volver a rechazar? Jesús murió en la cruz aún sabiendo que lo íbamos a rechazar, aún sabiendo que lo íbamos a escupir hasta en la cruz. Él dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Él ya sabiendo eso, se entregó a sí mismo, sabiendo que mucha gente le iba a dar la espalda. Pero sin embargo se entregó. ¿Para qué? Para que un día podamos ser restaurados con el Padre. Entonces por eso dice, esposos amen a su esposo como Cristo amó a la iglesia. Aún sabiendo que mucha gente lo rechaza a Jesús. Aún sabiendo que mucha gente le da la espalda. Aún sabiendo que mucha gente no quiere el perdón. Jesús entregó su propia vida. Entonces nosotros, esposos, debemos amar a nuestra esposa aún a pesar de lo que han hecho, aún a pesar de lo que están haciendo. Si están con otro hombre, oremos. Oren por su esposa. Esposas, oren por su esposo, porque la oración tiene poder. Ahora, ¿por qué hago este video? Porque realmente quiero frenar el diseño de Satanás contra los matrimonios, el plan del enemigo contra los matrimonios. Si te volviste a casar, tenés más de 15 años casado de vuelta, no te sientas culpable. No te sientas culpable, porque este video no lo hago para que te sientas culpable. Solamente quiero frenar y decir la verdad sobre el matrimonio. Dice Hebreos, lo voy a buscar, Hebreos 17:30 me parece, pero lo voy a buscar para estar seguro. Perdón, Hechos 17:30. Hechos 17:30. Dice, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. ¿Qué está diciendo? Que Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Hay mucha gente que no sabe la verdad del matrimonio, por eso no se enseña en la iglesia, porque mucha gente tiene miedo a que sean cuestionados y se vayan de la iglesia porque no quieran escuchar la verdad. Pero hay gente que hoy está conociendo la verdad. Entonces, deténete. Ora a Dios que te pueda reconciliar con tu esposo o con tu esposa. Si hay matrimonios que ya se han casado de vuelta, ya está, Dios va a tener misericordia, los va a perdonar, pero tienen que reconocer delante de Dios lo que han hecho. Señor, hoy reconozco que he fallado, que me he vuelto a casar aún siendo ignorante y no sabiendo la verdad. Te pido perdón. Y sigan adelante y puedan compartir esa enseñanza para otros matrimonios también. Dios no los va a juzgar ni los va a condenar porque se volvieron a casar no sabiendo la verdad. Porque hay gente que no la enseña la verdad. Entonces por eso yo me determino a enseñar esto, para que pueda Dios traer luz a sus vidas y puedan entender. Ahora, mucha gente puede decir esto: estás equivocado con la enseñanza que estás dando. ¿Por qué? ¿Por qué estoy equivocado? Porque yo conozco pastores, yo conozco líderes, yo conozco gente súper ungida que se ha vuelto a casar y Dios los rebendice. Porque ellos
hacen muchos milagros, ellos liberan a personas endemoniadas, ellos sirven en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo Dios no va a estar de acuerdo en lo que han hecho esas personas si son bendecidos por Dios? Pero son bendecidos por Dios delante de los ojos humanos o delante de los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice Mateo 7:21? No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es morir a nosotros mismos. ¿Cuál es la voluntad de Dios con el matrimonio? Dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Lo que Dios unió no lo separe el hombre. Y muchos dicen, no, pero mira esa gente que se volvió a casar, como Dios los usa. ¿Qué dice Mateo 7:23? Muchos vendrán y me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les contestaré, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Fuertísima esa palabra. ¿Por qué? Porque muchos saben lo que están haciendo mal. Y muchos creen que Dios pasa por alto eso. Pero no. Entonces por eso Jesús le dice a los discípulos, muchos se esforzarán para entrar al camino de la verdad y no podrán. ¿Por qué? Porque muchos no van a hacer la voluntad de Dios. Y para hacer la voluntad de Dios debemos morir a uno mismo. Fíjense, es fácil. Muchos han orado por mucho tiempo, no han encontrado respuestas para una restauración matrimonial. Pero no han sabido esperar. Dice que todo lo que se pide al Padre tiene su tiempo, debajo del cielo, en la tierra. Todo tiene su tiempo. Entonces la restauración matrimonial va más allá del egoísmo nuestro. Va más allá de sentirnos bien nosotros. Yo quiero que mi esposa vuelva, quiero que mi esposo vuelva para que yo sentirme bien. No, es para cumplir con el diseño de Dios. Y la consecuencia de eso, ¿cuál va a ser? Que los dos se amen como Dios quiere que se amen. Y no seguir destruyendo. O sea, Dios nos manda a perdonar. Dios nos manda a orar por nuestros enemigos. Dios nos manda a perdonar a nuestros enemigos. Pero no somos capaces de perdonar a quienes son una sola carne con nosotros. Entonces, este es un tema muy extenso. Y esto no lo quiero hacer para que se sientan culpables. Al contrario, si te estás por divorciar, ora a Dios. Hoy Dios te hace escuchar la verdad. Ora por tu esposo o por tu esposa para que se puedan reconciliar, para que Dios pueda obrar. Y si lo hiciste y te volviste a casar, Dios te va a perdonar. Pero hoy sabes la verdad. Hoy sabes la verdad. Dios perdona tu tiempo de ignorancia porque hoy conoces la verdad. Entonces, Dios siempre va a querer que uno luche, porque ese es el diseño original de Él. Si no, en la Biblia por todo lado está escrito que Dios apunta al perdón, apunta a la restauración, al matrimonio. En el libro de Malaquías habla que Dios aborrece el divorcio. Y siempre le queremos buscar la vuelta y hacerle decir a Dios algo que Él no dice. Entonces, muchas personas te pueden decir, si mi pastor me lo dijo, es porque es la verdad, viene de Dios. Yo he escuchado gente que dice, a mí mi pastor me dijo que tuvo una visión, que yo tengo que dejarla a mi esposa porque esa mujer no sirve. Esa mujer Dios no me dio a mí. Y Dios no habla eso. Dios habla que luches y ores por tu esposa. ¿Sí? Jamás Dios va a decir desecha a esa persona, porque Él siempre buscó la restauración. Ahora, ¿por qué nosotros ponemos la confianza en un hombre? La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito es el hombre que confía en Jehová. Porque nosotros con nuestros ojos creemos que ese hombre tiene la verdad. Ahora, no estoy diciendo que ese varón no ame a Dios y no sirva al Señor. No, pero el enemigo se mete en esas personas. ¿Por qué? Porque Él, dice la Biblia, que Él viene como ángel vestido de luz. Él no va a venir como Satanás. Ustedes fíjense que cuando Pedro quiso detener la obra de Jesús, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro, un discípulo amado, pero Jesús sabía a quién le decía. Jesús sabía que Satanás se quería meter en Pedro y detenerlo. Y le dijo, apártate de mí, Satanás. Entonces por eso la lucha no es contra carne ni hueso, sino contra todo principado y toda potestad. ¿Por qué esto no se enseña en la iglesia y hay destrucción de matrimonio?
Dice, mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. No tenemos conocimiento de la Escritura, de lo que se habla del matrimonio. La queremos tomar a nuestra conveniencia. Entonces, fíjense que cuando una persona viene ante nuestro ojo súper ungida, creemos que es palabra de Dios. Creemos, Dios fue el que me habló. Si Dios me lo dijo, yo voy a hacer caso. Pero hay que tener mucho cuidado. Satanás, el mismo Satanás fue al desierto y le dijo a Jesús, escrito está, si tú te lanzas, Dios mandará a sus ángeles para que no tropieces con ninguna piedra. Y Jesús le dijo, escrito está, no tentarás a tu Dios, vete, Satanás. ¿Se dan cuenta cómo Jesús resistió al diablo con la palabra? Por eso dice, resistan al diablo y él huirá. No se alejen del diablo, resístanlo con la palabra y él huirá. Porque entonces ahí se dan cuenta que Satanás le estaba diciendo una verdad, la palabra, que si él se lanzaba, Dios iba a mandar ángeles para que no tropiece. Pero Jesús entendió cuál era la intención de Satanás, engañarlo. Entonces muchas veces nos dejamos engañar por cosas de que nos dicen gente. Si me lo dijo otra persona, entonces es de Dios. Y nadie va a poder entender tu proceso. Nadie. Solamente vos y Dios. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, no todo lo pueden comprender, sino solo a quienes Dios se lo da para que lo comprendan. Si estás luchando por tu matrimonio, la voluntad de Dios es que tu matrimonio sea restaurado. Porque la lucha esa no es humana. La lucha esa no es humana. Dios la pone dentro del corazón. Si te volviste a casar y tenés una familia, Dios te bendiga. Pero pedirle perdón a Dios porque hoy entendés la verdad y seguí adelante con tu matrimonio. Entonces, José, en el proceso que duró mucho tiempo, él ya no podía más. Pero ¿quién lo sostuvo? Dios lo sostuvo todo ese tiempo y cumplió con la promesa. Te animo a que sigas perseverando por tu matrimonio, que sigas orando, que sigas amando a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, que sigas intercediendo por tu esposo. ¿Por qué? Porque muchos dicen esto, yo estoy buscando de Dios y oro a Dios y la oración no llega porque mi esposa está en pecado con otro varón, mi esposo está en pecado con otro varón. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Primera de Corintios capítulo 7, versículo 13 en adelante, dice, el esposo creyente santifica a la esposa no creyente y la esposa creyente santifica al esposo no creyente. O sea que todo lo que recibamos nosotros va a ser santificado a nuestra esposa. ¿Por qué? Porque somos una sola carne y porque lo que Dios unió no lo separa el hombre. Puede haber un divorcio, puede haber una separación física, pero en los cielos Dios unió ese matrimonio. Ahora, cuando habla la versión Dios habla hoy, que dice la unión ilegal, hay matrimonios que se casan por interés, por la plata, por una nacionalidad, por obtener algo a cambio de esa persona. Eso es una unión ilegal. ¿Por qué? Porque Dios no estuvo en eso. Porque fue por interés que lo hicieron. Eso es una unión ilegal. Pero todo matrimonio que se une en pacto matrimonial, ningún matrimonio se va a unir y va a decir no nos amamos. Al contrario, todo empieza bien en un matrimonio, amor, todo, pero el matrimonio no es color de rosa. Por eso que se rompen los matrimonios, porque Cristo no es la roca. Por eso cordón de 3 dobles no se rompe fácil. Si se cumple eso, no hay forma que un matrimonio se rompa. Esposa, esposo y Dios. Dios siempre va a apuntar a la restauración matrimonial. Pelea por tu matrimonio. Pelea para que Dios restaure. Y el amor no se trata de no amo más a mi esposo, no siento más nada por mi esposo. Ese amor te lo da Cristo. Ora para que Dios despierte ese amor en esa persona. Y créeme que tu matrimonio, que fue el principio, que fue desastroso, eso murió. Pero Jesús puede restaurar eso que murió. Y si lo pensás que es imposible, si pensás que no hay forma, no hay manera, Jesús dijo, le dijeron, Jesús, si hubieras llegado antes de tiempo, esto no hubiera pasado cuando Lázaro estaba muerto. Y él dijo, ¿no te he dicho que si crees en mí verás la gloria de Dios? Lázaro, levántate. Estaba muerto Lázaro, tu matrimonio quizás está muerto, pero Dios le puede dar vida. Es el único que puede restaurarlo. No
Ningún hombre lo va a poder hacer. Dios te lleva a este proceso para que puedas entender todo lo que hiciste mal, para que lo cambies y puedas amar a tu esposa y a tu esposo como Dios quiere que lo ames, y puedas restaurar ese matrimonio y puedas ser testimonio para otros matrimonios y detener la obra de Satanás de destruir los matrimonios. Espero que te haya traído luz, que Dios te rebendiga, que Dios te dé paz para luchar por tu matrimonio, para aquellos que se casaron de vuelta, pedirle perdón a Dios por ese tiempo de ignorancia y seguir adelante. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.